planificación estratégica como Just in Time y otros modelos ahí que él lo que hizo fue juntarlos y de ahí pues sacó el de él que le llamó cadena de restricciones. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en esos modelos y empieza uno a ver un poquito más, bueno, pues, ¿qué es el drum? El drum, ¿verdad? Que es tambor en español. Y uno empieza a hablar, bueno, ¿cuál es el rope? Que es cordel o pita en español. Uno empieza a decir, bueno, pues, ¿cómo es que funciona eso? ¿Cómo es que funciona el drum? ¿Cómo es que funciona el rope? Y luego el buffer. El buffer, pues en español es como colchón de seguridad. Y entonces empieza uno a hacerse ese tipo de preguntas y es como funciona el sistema. Muy imaginativos estos señores, muy creativos. Y él se inspiró mucho. Don Eliyahu Goldratt es un ciudadano israelí, está considerado como un científico israelí y vivió mucho tiempo en Inglaterra. Y él siempre quedó, como él mismo lo comenta en sus comentarios, él siempre quedó encantado con las competencias de fragatas en el río Támesis y era él un fanático de ese tipo de competencias. Y de ahí es donde él se inspiró en hablar sobre una de las variables del modelo que se llama DRUM, porque ese tipo de fragatas de competencias de río tienen atrás a una persona que va con un tambor y es el que va marcando el ritmo con lo que las personas tienen que remar. Y eso, dijo él, esto es para mí muy importante en mi modelo de producción en cuanto a poder definir las velocidades de producción basados en el cuello de botella. Y su obra, si lo empezamos a agenciar con su libro de la meta, pues es muy interesante el esfuerzo que ellos hacen de decir que la importancia que tiene el poder definir los cuellos de botella. Y ahí está la famosa esa caminata que ellos hacen hacia la garganta del diablo, ¿no? Que se llama esa parte, donde Herbie los iba trazando y lo que tratan ellos es de definir y que uno pueda poder observar claramente la importancia que tiene la determinación del cuello de botella. Y por supuesto, ellos lo ponen a través de una caminata muy importante que en un tiempo determinado tenían que llegar al lugar donde ellos iban a acampar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bien importante porque luego se pasan a la parte financiera, ya cuando están hablando con esta persona que es el gerente comercial, y que él ofrece un par de zapatos Gucci como los de él, si él logra entregar las piezas que tiene ese pedido especial, ese es su cliente conflictivo, que nunca les entregaban a tiempo, ahorita se me escapa el nombre del señor este, y él a través de su programa de cadena de restricciones logra entregarlo incluso con unos días antes. Al final de la obra, él va con Pitch y le dice, mira, lo lamento muchísimo, los 15 puntos que tú me habías exigido fue imposible, por más que hicimos, no logramos llegar. Y obviamente, pues tú me dijiste que iban a cerrar la empresa, pero hicimos lo imposible. Y Pitch le dice, no, mira, has logrado 12 puntos. Una cosa así fue. Y eso fue espectacular y así que has salvado tu empresa. Y es más, vamos a ver la manera de cómo podemos trasladar a otro grupo de empresas, siempre dentro del consorcio de ellos, que se llamaba Unicorp, poderlo hacer. Y ahí se termina el libro. Sin embargo, deja muchas inquietudes, porque ahí es donde él habla sobre el drum, sobre el rock y sobre el buffer y cómo es que se deben de poner en las líneas de producción, que la pura verdad, eso cuesta un poquito, no es sencillo, porque según la metodología constantemente tenemos que estar chequeando dónde está ubicado el cuello de botella, porque parte del método lo que trata
es de que el cuello de botella sea dinámico, que esté cambiando constantemente, y eso significa que hay que estar cambiando el ROP, porque el ROP es esa línea de comunicación entre el cuello de botella y la bodega de materia prima, porque ese es el secreto del modelo, de solo liberar la materia prima necesaria de las piezas que está produciendo el cuello de botella. Porque si ustedes se dan cuenta, el método lo que trata es de eliminar los inventarios en proceso. Porque cuando vamos a la parte de la evaluación financiera y vemos realmente ese índice de rentabilidad, vemos que es igual a ingresos partido egresos más inventario en proceso. Eso nos castiga mucho porque está dividiendo los ingresos. Entonces, el tratar de poner a cero los inventarios en proceso es parte del objetivo del método. Entonces, eso va complicando un poquito la cosa. Estamos trabajando en virtud de hacer un modelo práctico. Lo hemos hecho en otras ocasiones, con maíces, con frijoles, y hacemos nuestra fábrica ahí. Es un bonito ejercicio que nos da una muy buena idea de cómo es que funciona el modelo integral. Sin embargo, este semestre vamos a ver cómo integramos. Estoy pensando cómo hacerlo, porque realmente de forma virtual cuesta un poquito, pero nos lo vamos a imaginar. Y he estado leyendo un artículo muy interesante acerca de cadenas de restricciones, donde la propuesta que ellos hacen para hacer el modelo práctico es haciendo una fábrica de aviones. Por supuesto, aviones de papel, ¿va? Y eso pues suena bastante interesante. Vamos a tener que tener un montón de esos papelitos cortados para poder hacer nuestra fábrica de aviones y poder hacer nuestro ejercicio de unos 15 días de producción de aviones. Estoy pensando en eso. La gran ventaja de los maíces y los frijoles es que es muy versátil hacerlo y muy didáctico, y los resultados que obtenemos son casi inmediatos. Sin embargo, para darle un poquito más de creatividad a nuestra aplicación del modelo, vamos a hacer todo lo posible por ver si hacemos en una fábrica de aviones o una fábrica de barcos de papel, y eso es lo que vamos a fabricar, y vamos a crear nuestras operaciones para que tengamos nuestra línea de producción y que podamos determinar nuestro cuello de botella, toda la parte del throughput y la aplicación de las fórmulas y la determinación de los cuellos de botella, cómo vamos a manejar las producciones diarias, en fin, es sumamente interesante. Vamos a ver, pues eso es al final prácticamente del curso, que es la última unidad que vamos a ver. Y por eso es que a partir del lunes o martes que van a activar ya la plataforma UEDI, según extraoficialmente me han comunicado ahí de las autoridades de la escuela, que la semana entrante van a activar el UEDI. Eso significa que ya vamos a poder tener acceso a nuestro libro de No fue por casualidad, que es una segunda lectura que vamos a hacer, y no es más que la continuación del modelo de Alex Frugo. Sigue la historia. Solo que ahora ya no es con una empresa, sino que es en la aplicación de 3 empresas que él tiene que ver cómo sale adelante. Y la filosofía de los autores, pues, es que la cadena de restricciones, en primer lugar, fue aplicada a una sola planta de Unicorp, y cómo fue que funcionó. Y la segunda parte es que ese mismo modelo se puede aplicar no a una, sino a varias empresas a la vez, como una manera de decir, mire, el método es muy versátil. Y entonces sigue la novela, muy interesante. Siempre el autor, pues, para poder tener una lectura agradable, pues sigue con una historia, sigue con sus hijos, sigue con su esposa, un viaje que tiene que hacer a Inglaterra, lo acompaña Pitch y otras personas que están ofreciendo vender las 3 empresas que le han encomendado a Alex Hugo. Alex Hugo está luchando con su equipo que ha logrado conformar. A todo eso ya pasó el tiempo, y sus ejecutivos que tenía originalmente en Unicorp, pues ya no están todos. Sin embargo, él logra agarrar un par de ejecutivos que todavía logra contactar, y hace un equipo muy fuerte y luchando hacia tratar de salvar las 3 empresas que estaban casi que en bancarrota, mientras por otro lado Pitch está tratando de vender las empresas, porque en este lado se enfoca mucho sobre que ellos lo que hacen es
que las empresas deficitarias las venden por pedazos. Y eso es un negocio fabuloso para ellos porque sacan eh, eh, muchas ganancias, venderle la empresa no entera, sino por pedazos. Y Pitch sigue con su filosofía que detrás de un todo trabajador hay una familia y que es injusto que se pierdan sus empleos. Y interesantísima, ¿verdad? Es una fábrica eh, de vapor, dice, de fabricación de vapor, no tengo idea de qué tipo de negocio será. Una imprenta que es la que se centra la obra de No fue por casualidad en el manejo de la imprenta, y otra que no me acuerdo cómo es que es la otra empresa, las tres, y es bien interesante, les va a gustar porque sigue la novela, y así que ya la semana entrante ya pueden bajar de la plataforma Ubedi, pueden bajar ya su libro de No fue por casualidad y leerlo y tratar de ver cómo en este primero pues no fue tan bien, ¿verdad? La participación fue muy escasa, la gente a última hora debe haber leído su libro. Esperamos que ahora que ya más o menos tienen una idea, pues el segundo libro lo puedan leer. Vamos a tener un poquito más de tiempo, no mucho más, pero creo que va a ser el necesario para que estemos listos para el segundo parcial y podamos trabajar con esos 25 puntos eh, y que podamos salir adelante. Bueno, así que vamos a seguir con nuestra clase del día de hoy. Espero que ya estemos la mayoría y vamos a compartir la pantalla. Lastimosamente todavía no puedo grabar las sesiones. Tengo problemas. Desde mi iPad no puedo grabar la sesión, solo desde mi computadora, pero desde mi computadora no tengo acceso a las aulas virtuales. Me han dicho que a través del correo institucional, pero lo he intentado y realmente me ha costado mucho. Así que vamos a dar nuestra clase. Esperamos que a la semana entrante tengamos acceso a la plataforma web y los accesos rápidos de los cuales todos nos hemos disfrutado. Vamos, pues, voy a compartir la pantalla y seguimos trabajando en ello. Bueno, estamos listos. ¿Ven mi presentación, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok, vamos con todo. Bueno, ahora nos toca que ver un poco, ya habíamos arrancado un poquito el último día de clases con respecto al otro grupo de familias, saliendo ya un poquito de las estables. Eh, bueno, pues estábamos hablando sobre este otro tipo de familias.
El otro tipo de familias son todas aquellas que en su forma teórica tienen algún tipo de crecimiento en el tiempo, en los cuales para poder definir una curva o una recta en el espacio necesitamos conocer dos puntos. Y en este caso, nosotros podemos decir que nuestra fórmula general de regresión es igual a una variable dependiente que va a ser igual al intercepto más una pendiente por la variable independiente. Esa es su forma más general sobre lo que es la correlación. La correlación, dependiendo de la dirección de la pendiente, puede ser positiva o puede ser negativa. Por ende, cuando trabajamos con eso, tenemos dos puntos que nosotros vamos a conocer, que nosotros le vamos a llamar ecuaciones normales. Y las ecuaciones normales en cualquier modelo de regresión nos va a decir que es igual al intercepto, a la pendiente y al índice de correlación. Cada una de ellas pues, tiene una fórmula que las vamos a ver a continuación. Entonces, los modelos de regresión como herramienta es la que vamos a ver un poquito, aunque no vamos a entrar en el análisis de cada método, porque es una herramienta que nos permite a nosotros poder pronosticar hacia el futuro, contando con alguna inferencia estadística que nos permita, dependiendo del modelo que seleccionemos, así es cómo vamos a encontrar nuestra variable y, que en este caso es la variable dependiente y que va a convertirse en nuestros valores de pronósticos. Quiero decirles que muchísimos libros que hablan sobre pronósticos de producción se basan en el modelo de correlación. Realmente no hacen mucho énfasis en cuanto a lo que es modelos estables, modelos cíclicos o combinados, sino que se basan en trabajar en los modelos de regresión, porque los modelos de regresión son desde muy simples con la línea recta hasta muy complejos con modelos logarítmicos, inversos y polinomiales. Uno los puede trabajar dependiendo la facilidad que tenga del conocimiento de estos modelos, los puede complicar hacia donde uno quiera, y eso hace que muchos libros de texto se centren en la parte de correlación para poder trabajar sus pronósticos. Sin embargo, quiero decirles que cómo podemos elegir el mejor modelo de regresión. El mejor modelo de regresión nosotros vamos a poder definirlo con una sencilla variable. Y es que aquel método cuyo factor de correlación sea el más cercano a 1, ese es el mejor modelo que nos está diciendo que los pronósticos están muy cerca de la media de la curva que estamos analizando. De tal manera que si nosotros tenemos por acá nuestros modelos de venta, por ejemplo, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es que definimos R no es más que el promedio de las distancias de estas ventas con respecto a la media del modelo que estemos trabajando. Por esa razón es que cuando cualquier método que nosotros apliquemos en un periodo conocido de ventas, lo que tratamos de buscar en estos métodos ya no es tanto el error acumulado, aunque lo podemos hacer. Definitivamente deberíamos de hacerlo de igual manera, de
poder aplicar el modelo matemático hacia un periodo conocido de ventas, pronosticar el periodo congelado que tenemos, sacar el error y el error acumulado. Definitivamente eso es lo mejor. Pero en los modelos de regresión tenemos un atajo y es que podemos calcular el factor de correlación. La mayoría de calculadoras científicas que trabajan los modelos estadísticos tienen de 4 a 5 modelos estadísticos ya incluidos dentro de su paquete. Entonces, ustedes solo accionan en la aplicación, meten el periodo conocido de ventas, se meten obviamente a la parte estadística de la calculadora, le indican el número N de términos que van a utilizar, 6 meses, 11 meses, los que sea. Y les empieza a preguntar el valor de X y el valor de Y, el valor de X y el valor de Y, donde X es la parte del tiempo y Y, pues son las unidades. Entonces, por supuesto que nosotros en esta parte, pues tenemos que hacer lo básico, ¿verdad? Si tenemos enero es igual a 100, febrero 150, marzo 110, abril 100, etcétera. Definitivamente poderlo meter a nuestros programas de cómputo es imposible meterlos de esa manera. De tal manera que en este caso enero pues, va a ser 1, febrero va a ser 2, marzo 3, 4, etcétera. De tal manera que esto se convierte en X y esto se convierte en Y. Pegan un teclazo y la mayoría de calculadoras les va a calcular cuál es la pendiente y cuál es el factor de correlación. En esa parte, entre 4 y 5 métodos que ustedes van a poder accionar, van a elegir aquel cuyo factor de correlación R sea el más cercano a 1 positivo. Y entonces ustedes pueden definir que ese es el mejor método y ese es el que van a utilizar para ponerlo en su pronóstico de riesgo. Es un atajo, es más fácil y funciona. Así que eso es lo que vamos a tratar de trabajar el día de hoy. Entonces, conociendo las 3 ecuaciones normales, que es el intercepto del intercepto, es el valor de A cuando X, pongámoslo así, cuando X es igual a 0. Ese es el intercepto. Si nuestro gráfico hubiera sido acá, bueno, pues el intercepto es este. El valor que tiene A es el valor que tiene cuando X es igual a 0. Y este sería el valor del intercepto. Y la pendiente, pues, se calcula a través de este valor escalar y que nos define positivo o negativo la dirección de la curva que estamos trabajando. Y el factor R, pues, es el factor de correlación que ya platicamos nosotros acá, que no es más que el promedio de las ventas con respecto a la curva. Entonces ya tenemos el concepto claro, más o menos así, muy rapidito, de lo que cada uno de las tres ecuaciones. Aquí tenemos a la derecha, aquí tenemos las 3 ecuaciones normales que podemos encontrar en cualquier libro de estadística, donde tenemos el valor del intercepto A. Ojo, el factor R, esta formulita que me encontré por ahí, es bien sencilla, porque si tratan de buscar la fórmula para poder calcular el factor de correlación en libros de estadística, una fórmula tan complicada y no es sin embargo, en un manual de estadística que tuve acceso, encontré esa formulita sencilla, correlación, que es sumamente interesante para poderlo calcular. Está bien sencilla, bien simple y efectiva. Y entonces, pues aquí tenemos puesta que el intercepto es igual a la sumatoria Y multiplicado por la sumatoria de X al cuadrado menos
la sumatoria de X. La sumatoria de X, Y. Y todo eso partido entre n términos que multiplica por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X y todo este valor al cuadrado. Ese es el valor del intercepto. El valor de la pendiente, pues es algo. Y tiene que el número de elementos n, pueden ser 6, pueden ser 10, pueden ser 12, 24, multiplicado por la sumatoria de xy menos la sumatoria de x por la sumatoria de y dividido entre el número de términos n por la sumatoria de x cuadrado menos sumatoria de x y todo eso al cuadrado, nos da la pendiente. Y tenemos el factor r, que es la sumatoria de xy y todo eso dividido entre la raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado por la raíz cuadrada de la sumatoria de y al cuadrado. Y listos. Con esas tres fórmulas que nosotros tengamos, realmente son dos las importantes, que es el intercepto y lo que es la pendiente. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la ecuación básica del modelo, en este caso, para la línea recta, ¿no? Esta es la línea recta. Y sabemos sus dos ecuaciones normales, que es la de A intercepto y B de pendiente. Nosotros podemos encontrar cualquier curva de las 64 modelos que yo conozco, que están en el libro de Shaw, de estadística. Hay 64 diferentes fórmulas para encontrar modelos de regresión. Como les decía, hay logarítmicas, semilogarítmicas, polinomiales, cuadráticas. Hay 64 modelos. El problema es que solo enuncian las ecuaciones, pero no le dicen a uno cuáles son las fórmulas para encontrar el intercepto y la pendiente, y ahí es donde uno se queda en el aire. Es muy difícil. Yo hasta el momento no he encontrado un libro de texto que pueda decir eso. Sin embargo, hoy vamos a aprender un pequeño truco con el que vamos a poder en cualquier modelo que nos dé la ecuación sus ecuaciones normales, que es, y podemos también calcular el factor de correlación muy fácilmente con el método de sustitución que vamos a aprender el día de hoy. Así que vamos a ver, pues. Ya sabemos la línea recta. Entonces, vamos a ver. En este caso, ya vimos la línea recta. La línea recta es sumamente sencilla. Es simplemente de aplicar el concepto que habíamos hablado. Pero vamos a ver cómo podemos encontrar las ecuaciones normales de cualquier otro modelo, que es lo que me interesa a mí. Y aquí tenemos esto que vamos a hablar. Aquí tenemos, por ejemplo, el modelo geométrico, donde dice que Y es igual a el intercepto por la variable independiente y todo eso elevado a la potencia de la pendiente. Ese es el modelo geométrico. Si aquí tenemos nosotros, y pongamos por aquí, vamos a ver si podemos escribir acá. Uy, aquí está muy pegadito. Pongámoslo acá. Lo que es la línea recta, donde decimos que Y es igual a A más XB. Bueno, el modelo geométrico tenemos que la ecuación es una ecuación, ya no es lineal, porque tenemos que es una ecuación exponencial porque tenemos ahí elevado a una potencia. Lo primero que tenemos que hacer para entonces poder trabajar el método de sustitución para poder encontrar cualquier ecuación normal es que necesitamos aplicar la ley de logaritmos. En la plataforma UEDI tenemos ahí, les he puesto un manualito que me encontré por ahí, un manualito de lo que son las leyes de logaritmos. Estos son de base 10. Por lo tanto, ahí también existen todas las propiedades de los logaritmos de base 10
y también todos los logaritmos naturales que existen. Es un librito pequeño, pero que yo lo conseguí ahí virtual, y ahí está, ahí se los puse en la plataforma Wedi para que los bajen y analicen las propiedades de aplicación de logaritmos, especialmente a las ecuaciones, y eso les va a servir muchísimo. Por eso es que por ahí se los puse, para que puedan hacer uso de él. Por lo tanto, en este caso, el modelo geométrico que tenemos, que nos dice que y es igual a ax y todo a la b, lo que hacemos es tratar de hacer una equiparación. De tal manera que nosotros decimos, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la ley de logaritmos para transformar esa ecuación que tiene un exponencial, la vamos a convertir en una ecuación lineal. ¿Cómo? Aplicando la ley de logaritmos. Si aplicamos la ley de logaritmos de base 10, nos dice que y es igual al logaritmo de y, que va a ser igual al logaritmo de a, como está multiplicado, que es más, bajamos el exponente, que es b, por el logaritmo de x. Si nosotros vemos la ecuación a y vemos la ecuación b, es lo mismo. Lo único es que ya esa ecuación con exponente la hemos bajado a una ecuación lineal. Entonces, ahora tenemos entonces que el logaritmo de y va a ser igual al logaritmo de a más b pendiente por logaritmo de x. Está bien. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar ahora sus ecuaciones normales? ¿Qué es lo que estamos necesitando? Y lo que hacemos es hacer nuestra tablita para poder hacer nuestra tabla de equivalencias. Y decimos, bueno, en el modelo lineal, que es lo que tenemos por acá, x, ¿a qué va a ser igual en nuestro modelo geométrico? Al equivalente en este caso. Entonces, x es lineal en arriba, y abajo, en nuestra ecuación b, es logaritmo de x. Arriba es x. X es igual en la ecuación de abajo al logaritmo de x. Y lo ponemos en esta nuestra matricita. Luego vemos y. En el modelo lineal y es simple. Abajo en b es logaritmo de y. Aquí lo ponemos. Y es igual al logaritmo de y. En la pendiente de arriba es b solita, y en la ecuación b es b solita. Entonces, lo ponemos acá. N términos es igual, ¿verdad? N términos va a ser igual para ambos, porque esta es una variable independiente del número de términos que vayamos a trabajar. 1 año, 2 años, 3 años, etc. Y el intercepto A dice que A arriba, aquí estamos, es solita, y abajo en B es logaritmo de A. Y lo colocamos acá. Entonces ya tenemos nuestra tablita de equivalentes. Y ahora lo que hacemos es pasar nuestra ecuación que tenemos por ahí. Vámonos, veamos en el otro lado. Estoy tratando de pasarme a las ecuaciones. Ahí están. Le voy a tomar una foto para no estar regresando en eso. Ya la tenemos. Ahora vámonos a nuestro modelo. Y tratamos de poner. Tratemos de hacer una, la que es A intercepto en el modelo lineal dice que es igual a la sumatoria, vamos a ver cómo nos sale, a la sumatoria de y que multiplica a la sumatoria
de x al cuadrado menos la sumatoria de x por la sumatoria de x, y. De x, y. Y todo esto dividido entre de n por la sumatoria de estamos hasta abajo. Sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x y todo ese valor al cuadrado. Eso es lo que dice que es la ecuación normal del intercepto en el modelo lineal. Si chequeamos ahora, haciendo su tabla de equivalencias, veamos cómo funciona. Y hagamos un análisis aquí en letras chiquitas que tenemos acá para poder ir viendo cómo nos queda. Dice, A dice que es la sumatoria de Y. Vámonos a la tablita, Y ahora es logaritmo de Y. Entonces, vean aquí, lo que hicimos fue sustituirlo. Solo eso hicimos. Dice que sumatoria de Y, entre paréntesis. Entonces le pusimos intercepto en la nueva fórmula es sumatoria del logaritmo de Y. Perfecto. Multiplicado por la sumatoria de x cuadrado. Entonces, lo que hicimos entonces es sustituir. X es igual al logaritmo de x y por lo tanto ponemos eso multiplicado por la sumatoria del logaritmo de x al cuadrado. Ahí vamos bien. Menos, dice la sumatoria de x. En la tablita x es igual al logaritmo de x, por lo tanto es menos la sumatoria del logaritmo de x. Está fácil. Por sumatoria de x, y. X es igual al logaritmo de x y y logaritmo de y. Entonces es sumatoria del logaritmo de x por logaritmo de y. Y todo eso dividido dentro de n. N es igual a n, no hay problema, la copiamos. Y aquí está n. Dice por la sumatoria de x al cuadrado. Entonces la sumatoria del logaritmo de x al cuadrado, solo lo sustituimos porque x es igual al logaritmo de x. Menos la sumatoria de x, que es la sumatoria del logaritmo de x, y todo ese resultado al cuadrado. ¿Ven qué fácil? Así de sencillo, podemos ubicar cualquier ecuación normal de cualquier curva. Aquí hemos hecho por el modelo geométrico, pero hay unas bonitas, ¿verdad? Está el modelo logarítmico, el logarítmico inverso. Dolores de cabeza con esos, porque hay que saber muchas propiedades, tanto matemáticas, no tanto de control de la producción, ni siquiera de estadísticas, sino de propiedades matemáticas, de cómo poder trabajar con esos modelos complicados que hay también. Pero lo importante es que sepamos cómo es el modelo como tal. Entonces, en el modelo geométrico ya tenemos cómo calcular el intercepto con su nueva metodología. Y si se dan cuenta, en la pendiente es exactamente lo mismo. Con la pendiente, si nosotros tenemos nuestra ecuación de la pendiente, podríamos ver que, vamos a ver, por acá está, en la pendiente, pues es exactamente igual. La pendiente dice que es igual, bueno, yo aquí ya no puedo seguir escribiendo, pero sí puedo seguir escribiendo en mi cuadernito. Y entonces vemos que B dice que es igual a N que multiplica a la sumatoria de X, Y menos la sumatoria de X
Y todo eso por la sumatoria de Y. Y todo eso dividido dentro de N por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X y esto al cuadrado. Esto es en el modelo lineal. Bueno, si tratamos ahora de pasar estos valores en la pendiente de nuestra nueva curva, que ahora es la geométrica, pues va a ser igual que lo que hicimos con la pendiente. Donde decimos que, bueno, n en nuestra tablita de conversión es igual a n, no hay problema, que multiplica a la sumatoria de logaritmo de x por logaritmo de y menos la sumatoria del logaritmo de x que multiplica a la sumatoria de logaritmo de y. Y todo esto dividido, n es igual que n multiplicado por la sumatoria. Ahí queda igual como trabajamos en esta otra parte de acá, que es abajo, es exactamente igual, no tiene ninguna diferencia. Y decimos que es igual a n por la sumatoria del logaritmo de x, cierra, menos la sumatoria de logaritmo de x, esto al cuadrado. Y ahí estamos, listos. Listo con las dos ecuaciones normales para poder encontrar todos estos valores. Algo que hay que tomar en cuenta, y eso ya lo debemos de saber, pues, pero a veces se nos olvida, que recuérdense cómo es que organizamos esta tablita de estos valores, porque es cierto que la calculadora nos va a hacer la mayoría de cálculos, pero también tenemos que saber de dónde salen. Ahí se recuerdan, básicamente, que nosotros tenemos el X, que es una columna, Y, que va a ser otra columna, y tenemos que armar nuestra tabla, ¿verdad? Vamos a tener una columna que va a ser X por Y. Vamos a tener otra columna por ahí que sea X al cuadrado. Vamos a tener otra nuestra columnita ahí, etcétera. Porque lo importante es al final que las sumatorias van a estar aquí abajo. Y aquí nos van a dar estos valores, que son los valores que nosotros vamos a agarrar para sustituir en nuestras fórmulas. No vayan a olvidar ese detalle. Cada elemento que les está pidiendo, tanto el intercepto como la pendiente, o si están trabajando el factor de correlación R, tienen que hacer sus columnas cuando estén trabajando. X va a ser enero, febrero, marzo, abril, mayo, etcétera. Y Y va a ser, bueno, 100, 110, 105, 90, 100, yo qué sé. Y ahí empiezan a armar ya ustedes sus tablitas. Va 100 por 1, 100, 110 por 12, 220, etcétera. De igual manera con este, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, etcétera. Y con ese truco que que estamos aprendiendo el día de hoy para usar para cualquier modelo de regresión, va a ser poderosísimo, porque simplemente ahora lo que resta es aplicarlo a un modelo que tengamos de datos, donde nosotros sabemos perfectamente que ya el modelo de línea recta nos permite poder pronosticar cualquier tipo de cantidad de pronósticos que tengamos en nuestra variable dependiente, que en este caso es Y. No es igual que el método estable, que en el método estable tuvimos que aplicar nuestro concepto
de franja simulada para ir teniendo el último pronóstico más una tendencia, más dos tendencias, más tres, más cuatro, más cinco tendencias, y es la única manera de poderle sacar un tanto más a lo que es nuestro modelo estable, para poder calcular más de un pronóstico. Con los modelos de regresión son más sencillos porque los modelos de regresión dependen de una variable dependiente que es Y y la variable independiente que es X, que son los valores de los meses. Claro, ya no en enero, febrero, sino 1, 2, 3, etcétera. Y conociendo el valor del intercepto y conociendo el valor de la pendiente, que puede ser positivo o negativo, listos, podemos pronosticar cualquier variable dependiente que queramos encontrar. Así que, jóvenes, se nos ha terminado el tiempo. Muy buenas noches.